Bienvenido a Liderazgo Sin Filtros. 5 miradas, un propósito, una sola verdad. Crecer. El podcast que transforma el liderazgo en el mundo. Escucha a James, Leticia, Miguel, Adris y Naivi y sus puntos de vistas. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos, buenos días, buenas noches, dependiendo de dónde te encuentres. Te damos la más cordial bienvenida a este gran podcast que estás recibiendo y nosotros con todo el gusto del mundo estamos grabando para ti. Ya sabes, somos Liderazgo Sin Filtro. El tema que vamos a iniciar hoy es la importancia de la salud mental en el entorno laboral. Y con esto, déjame decirte que investigamos un poquito y encontramos un artículo en donde nos dice, y te lo voy a leer tal cual: la salud mental en el trabajo ha de días de trabajo debido a trastornos emocionales, una realidad que ha llevado a psiquiatras y especialistas de la salud ocupacional a intensificar sus advertencias durante este mes de mayo. Lo tenemos clarito, estamos en mayo, así que hay que darle prioridad. Y por eso estamos aquí nosotros diciéndote todo esto y por eso nos tienes aquí todo el tiempo. Dice aquí también que el doctor José Miguel Gómez, reconocido como psiquiatra y divulgador de psiquiatría social, enfatiza que más del 50% de la fuerza laboral mundial presenta fatiga crónica, estrés y problemas de sueño. Desafortunadamente, en Latinoamérica está muy minimizado esta parte en las empresas. Dice, Gómez insta a las organizaciones a integrar políticas de primeros auxilios psicológicos y fomentar la desconexión. Espérame porque ya tengo que cambiar. La desconexión digital para prevenir el síndrome del burnout. Ahorita es tan famoso esta parte del burnout. Yo le estaba comentando el otro día a James que estamos inventando o adaptándonos, más que inventar, adaptándonos a palabras en inglés, aunque estemos en Latinoamérica. Pero independientemente de esto, pues es cansancio, ¿no? Cansancio emocional, emociones que traemos tanto desde fuera a la empresa como de la empresa afuera, ¿no? Y que la mayoría de la gente no sabe manejar. Entonces dice aquí, entre las medidas clave, el especialista recomienda evaluar los riesgos psicosociales y limitar las horas extras para evitar el deterioro físico de los empleados. Y más que las horas extras, yo creo que es evaluar cómo está esa persona para poder trabajar en sus horas normales, ¿no? El contexto venezolano, en el contexto venezolano, el agotamiento sin datos oficiales. Dice, a mayo del 2026, Venezuela enfrenta un panorama complejo marcado por la ausencia de estadísticas públicas desglosadas sobre las bajas labores por cansancio. No obstante, monitoreos independientes y la Federación de Psicología de Venezuela alertan sobre un aumento del 10% en las consultas de trastornos mentales en lo que va del año. Y yo creo que independientemente de Venezuela, todos los países del mundo tenemos ese mismo problema. También dice aquí, estudios recientes en el país indican que el 60% de los trabajadores considera cambiar de empleo debido a la sobrecarga y a la precariedad económica. Sienten que trabajan demasiado por lo que les pagan y más la presión que se ejerce en base a todo lo que hacen. Y finaliza con esto, en el territorio nacional, estamos hablando de Venezuela, el estrés no solo es consecuencia de la carga laboral, sino de un estrés crónico,
derivado de fallas en servicios públicos, inseguridad alimentaria e inestabilidad financiera, factores que posicionan el bienestar emocional como el eje central de una retención de talento de las empresas líderes. Y así como le estoy diciendo ahorita, digo, estamos hablando de Venezuela porque este artículo es de Venezuela, pero yo creo que todos los países en el mundo tenemos exactamente lo mismo. Y digo, estamos hablando de Venezuela por todo lo que hemos sabido todos en el resto del mundo que ha estado pasando con Venezuela. Pero también en otros países tenemos otro tipo de problemas con los cuales tenemos este tipo de reflejo en las empresas, hablando de la parte emocional y de la parte del estrés. El burnout se traduce en estrés crónico, simplemente así. Y sí, que fíjate, Leti, James, que digamos que nosotros tenemos una realidad muy particular que nos hace estar estresados por una situación económica, política en la que estamos viviendo desde hace mucho tiempo, y eso incide en la forma, obviamente, como nosotros nos vamos a nuestros trabajos todos los días. Sin embargo, en otros países hay otros factores, ya sean propios de la empresa o del país, que pueden estar afectando a la gente. Lo importante que hay que resaltar y rescatar de allí es que el 60% de la fuerza laboral mundial, esa es una cifra mundial, tiene fatiga y estrés crónico. Sí, entonces, lo que valdría la pena que analicemos nosotros es qué es lo que está pasando y qué es lo que no están haciendo las empresas para prestar atención a la salud mental de sus trabajadores. Sí, exacto. Y yo creo que haría más énfasis en lo que no están haciendo. Porque las empresas que ya tienen acción en esto, que ya están haciendo algo por sus trabajadores, ¡wow! Felicidades, de verdad, qué bueno que ya lo están haciendo. Pero desafortunadamente todavía la mayoría de las empresas no lo están haciendo. Y entonces yo enfatizo qué es lo que no están haciendo, por qué no lo están haciendo, qué están esperando para hacerlo, ¿sí? Porque si estamos hablando que se pierden horas de trabajo por esto y de verdad te importa la productividad, pues entonces es como una parte contradictoria, ¿no? No atiendes a tu gente por no perder tiempo, pero estás perdiendo tiempo por no atender a tu gente. Por no atender a tu gente. ¿Sí? Así tal cual. Ahora sí que es como cuando dicen, ¿no? ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? El huevo, ¿no? O la gallina. Sí, entonces, sí, señor. ¿Qué estás haciendo o qué estás dejando de hacer y por qué lo estás dejando de hacer? Muchas empresas también creen que esto es gasto y no es gasto. Se están haciendo estudios y los estudios se hacen por algo y los resultados casi siempre son creíbles. Estamos hablando de la Organización Mundial de la Salud. Si este organismo no es confiable, pues entonces ¿cuál organismo puede ser para las empresas, no? Exacto. No, y fíjate que hay algunos países solamente, creo que son unos poquitos países en Europa, los que reconocen al burnout o ese agotamiento emocional como una enfermedad ocupacional. O sea, son poquitos países, creo que 3 o 4, estaba buscando ahorita porque estaba leyendo recientemente sobre eso. Y en América Latina, James y Leti, ninguno. O sea, sí, no existe una legislación que considere el estrés crónico y la fatiga emocional en el trabajo como una enfermedad. Entonces el trabajador lo sufre en silencio y no tiene nada que le dé contención, porque si estoy estresado y me voy de reposo, me botan del trabajo. Y fíjate, Naivi, yo creo que todavía es tabú, ¿no? ¿Cómo le voy a decir a la gente que estoy estresada y porque estoy estresada no puedo trabajar? ¿No? ¿Qué van a pensar de mí? Y la mayoría todavía lo piensan. De hecho, fíjate, de manera personal, en la mañana estábamos platicando con una de mis hermanas a partir de la muerte de mi mamá, que digo, sacamos por conclusión que traemos arrastrando la de mi papá de hace 5 años. Pero independientemente de eso, una de mis hermanas hasta ahorita se está atendiendo emocionalmente.
Y todos venimos arrastrando esa parte de la emoción del duelo y de la pérdida y de todo. Hace 26 años, precisamente este 31 de mayo, cumple 26 años mi hermano de su muerte. Y estamos hablando que lo trae arrastrando desde entonces y apenas ahorita aceptó que se requiere atender. Imagínate, la mayoría de la gente lo piensa. Claro. Sí, lo siente. Y si estamos hablando de los líderes de las empresas, si tu trabajador no lo cree, pues tú analízalo y dile, hay que hacerlo, porque es tu responsabilidad como líder. Claro. ¿Sí? Sí, pues estoy completamente de acuerdo. Fíjate, Leti, ahorita no tengo a la mano los datos exactos para contarles, pero estaba leyendo inclusive en el caso específico de nosotros que unos expertos en salud laboral y higiene ocupacional estaban diciendo, sabes que ahorita estamos en los periodos de evaluaciones de desempeño y particularmente desde hace poquito más de mes y medio hemos venido pasando por este tema de que nos hacen los recortes eléctricos todos los días y los hacen de noche, 5 horas todos los días. O sea, llegas del trabajo agotado, llegas a la casa, no hay electricidad, la colocan hasta la 1, 2 de la mañana, a veces la gente no duerme y llega trasnochado al trabajo. Y entonces ese doctor decía que él consideraba que tenían que contemplar el factor político-social que estábamos viviendo nosotros para las evaluaciones de desempeño. Porque algunos supervisores dicen es que el trabajador no me está rindiendo, no está siendo lo productivo que es. Bueno, tienes que considerar que ahorita hay una realidad que nos está pegando a todos. Claro. Porque de verdad es muy fuerte, te digo que me ha pasado. Yo ahorita que tengo la oportunidad, tengo el generador eléctrico, pero hay cosas que no funcionan con eso es para lo mínimo. Entonces yo tengo que esperar que llegue la electricidad a la 1 de la madrugada para ponerme a cocinar, para ponerme a hacer cosas que yo podía haberlas hecho al llegar a mi casa. Entonces obviamente cuando me despierto cansada todos los días. Claro. Aparte de que te está implicando un gasto extra tener un generador. Correcto, exactamente. Porque ahora entonces me preocupo que si es por la gasolina, que si es por esto, que el cambio de aceite, porque es como un carro. Entonces, todo eso lo tiene que contemplar el evaluador, la persona que te hace la evaluación de desempeño. Y dicen que los niveles de productividad, no solamente a nivel de las empresas, sino en los comercios, todo ha caído estrepitosamente entre abril y mayo. Entonces, oye, llega un momento en el que uno dice, hay que comenzar a prestar atención porque solamente te exigen, tienes que cumplir, tienes que hacer, tienes que dar, pero no están analizando cuál es esa realidad con la que tú llegas todos los días a tu oficina. Y que uno trata de dar lo mejor, y si te estás durmiendo a las 3 de la tarde es porque todos los días te trasnochas tratando de resolver las cosas. Por supuesto. Y obviamente también los trabajadores, ¿no? Requerimos o requieren ser responsables y conscientes de todo esto. Y sí está perfecto que las empresas, porque yo ahorita me estaba pensando en el otro lado, ¿no? Porque obviamente también hay trabajadores que abusan, ¿no? Sí, cuando ya se les da un tipo de atención y todo, hay trabajadores que abusan de esto y entonces dicen, me siento más mal de lo que realmente me siento, por ejemplo, ¿no? Pero aquí también entra la parte de la concientización o conciencia de las personas, ¿no? ¿Realmente me siento tan mal o me siento un poquito mal? ¿Qué grado de atención requiero? Porque obviamente todos le requerimos, ¿no? Porque el paso de la vida siempre trae estrés, ¿no? Simplemente el tráfico, ¿no? Nosotros, por ejemplo, todos los jueves vamos en la mañana a desayunar con mi hermana a partir de que mi mamá se fue. Todos los jueves vamos a desayunar a la casa de mi hermana con mi hermana, la que vivía ahí. Y por ejemplo, como hoy, ¿no? Nos fuimos corriendo deprisa porque una de mis hermanas le encanta la puntualidad y hay que estar puntuales a la hora que dijimos, ¿no? Entonces, eso ya te causó un estrés, ¿no? Aunque vayas a algo
padre como ir a desayunar con tus hermanas. Y luego nos venimos ya tarde y veníamos carrereados y llegamos a conectarnos a otro Zoom que teníamos antes que este. Y esa es otra parte de estrés, ¿no? Correcto. Todo en la vida te genera, todo te puede generar estrés. ¿Sí? Sí. Y sí, estamos conscientes y los líderes estamos conscientes de que existe todo esto y también los trabajadores requerimos o requieren estar conscientes de qué es realmente lo que necesito sin exagerar, no como para tener una incapacidad que a lo mejor no requerimos, pero sí en un momento dado para atendernos y ser más productivos, tanto adentro del trabajo como fuera del trabajo, porque también fuera del trabajo baja nuestra productividad. Claro. ¿No? Y una esponjita que va acumulando cargas. Vamos a la casa, las cargas de la casa, las cargas de los hijos, las cargas del trabajo, y todo eso entonces nos va llenando de más estrés y somos la misma persona. Sí, Entonces, claro. Obviamente llega un momento en el que la gente puede entrar en colapso, ¿no? Yo lo que digo, por ejemplo, partiendo de la empresa en la que yo trabajo, no, yo percibo y siento que no se presta suficiente atención al tema de la salud mental. Y fíjate que cuando tú vas a ingresar en esa empresa, te hacen un análisis psicológico, una entrevista, una prueba psicotécnica, que ya eso lo habíamos hablado en algún episodio anterior, pero ese seguimiento que tú como empresa también debes hacerle y ese acompañamiento a tus trabajadores, porque a lo largo de toda su trayectoria laboral pasa por muchas etapas. A eso no se le presta suficiente atención. Y por ejemplo viene el tema de lo que ya hablamos hace rato, específicamente de mi país, de Venezuela, en donde yo trato de no presionar tanto a la gente. Sin embargo, a mí me presionan para que los presione, porque yo digo, ya es bastante todo ese proceso difícil que estamos viviendo como para yo ponerme como un látigo porque llegaron 5 minutos tarde, porque estoy consciente de que no tienen carro, de que deben tomar el autobús. Muchas veces es complicado y yo me pongo en el zapato de ellos, aunque después a mí vengan y me digan, no, tú tienes que decirle que tienen que llegar a la hora, no te importa cómo. Porque es bastante difícil, Leti, James, o sea, yo veo que la empresa, pensando como trabajador, que la empresa le interesa que yo cumpla con ese KPI, que yo cumpla con la meta, que yo haga lo que tengo que hacer, que yo llegue a la hora, pero no le interesa cómo yo me siento. Y obviamente creo que es tener 60% de una masa laboral activa llena de estrés y fatiga. O sea, ahí es donde tú tienes que mirar cómo llegamos a un porcentaje, y ahora hablemoslo a nivel global, cómo se llega a ese porcentaje, porque es muy grande. Sí, claro. Claro. Porque no están prestando atención y es algo tan importante que yo digo, hay trabajadores que inclusive yo he conversado por lo menos con algunos de los que trabajan conmigo y a veces, ¿sabes? Lloran, entran en crisis, dicen que no pueden más. A la empresa lo que le interesa es que hagan el trabajo, que te manden el cuadro, que te llenen el esquema en el que la actividad, que cumplan las actividades. Sí, pero no saben a qué costo. Sí, exactamente. O sea, es la conciencia de las dos partes, como en todas las partes, ¿no? Como en todas las relaciones. Es la conciencia de las dos partes. Si el trabajador es consciente de pedir apoyo y de decir hasta aquí y me funciona y todo esto, está padre. Muy probablemente ahorita me estoy poniendo a pensar, pero eso lo estoy hablando sí a lo loco, ¿no? Muy probablemente también esa es una de las partes por las que las empresas no están poniendo tanta atención, porque muchas veces, la mayoría de las veces los empleados abusan, ¿sí? Sí, yo es verdad. Hace muchos años, en el 98 al 2000, trabajé en una empresa que hacía cubiertas y puertas para cocinas integrales. En aquel entonces, ahorita creo que ya hacen todo, ¿no? Y hacen más cosas.
pero en aquel entonces solo hacíamos cubiertas y puertas. Las cubiertas tenían un proceso súper sencillito, ¿no? Era así como la tabla de aglomerado, la acomodaban, le ponían ya no me acuerdo cómo se llamaba, pero es como el vinil de encima y había una máquina que recortaba, pegaba y, ¿no? Y era una línea muy, muy, muy chiquita. Y el dueño les daba a los trabajadores, sobre todo los de producción, que eran los que estaban más cerca, les daba como una especie de prestación. La que salga con defecto, te la vendo más barata, ¿no? Ok. Bueno, ¿sabes cuántos defectos había? Muchísimos. ¿Sí? Cuando Claro. cuando el director se dio cuenta de cuántos defectos había, dijo, a ver, espérate, ¿Qué está ¿realmente son pasando aquí? defectos? Ajá, o te los estás poniendo como defectos, ¿no? Ya no hay la prestación, se acabaron los defectos, ¿sí? Entonces ahí es a donde yo voy con el abuso de los Claro. trabajadores, ¿no? Pues si te dan la mano, toma la mano, no tomes el pie también. Sí, y de verdad atiéndete lo que te requieras atender sin exagerar las cosas. Y las empresas, ¿no? Observar, vigilar, evaluar, porque también esta parte la puedes evaluar como empresa. Sí. ¿Qué te pasó? Ya va. Voy a enchufar aquí que la máquina se me... Ahora sí. Listo. Se me iba a apagar la laptop. Ok. Sí. ¿Tú Estaba cómo tratando ves, de llamar a James? mi ¿Qué hijo. dices? A ver, James, cuéntanos. Bueno, ya dijeron casi todo. Es que el tema es tan amplio. ¿Qué tanto puedes decir? Pues, por ser tan amplio. Por un lado está responsable la empresa, por otro lado es responsable el trabajador, por un lado, o sea, hay muchos lados, hay muchos involucrados. Como ayer hice una grabación y dice, sí es cierto, que no siempre, o sea, hay muchos dicen, como tú también ahorita dijiste, o sea, hay que ser, medirlo y no sé qué, pero también las empresas requieren ser exigentes, hay que seguir exigente porque hay metas y no sé qué, entonces está a veces es difícil en medirlo hasta dónde. Está, por ejemplo, ahorita hay un grave problema en España. Tienen 57%, creo fueron 57 o 53 de ausentismo. Está, hay, 57%. sí, ausentismo. Sí, ausentismo laboral. No van a trabajar. No van a trabajar. O sea, está, dice, wow, o sea, que un número tan alto como un país puede sostenerse por Claro. un número tan alto. Bueno, como tú dijiste, en Latinoamérica no hay arreglos y en México sí hay arreglos sobre el burnout, sobre el salud laboral. Creo en Chile también, ya en varios países ya está empezando que se ponen reglas, que se ponen leyes, que se protegen, o sea, sí existe. Porque aquí en Sí, México, algunos internos, pero a nivel de que la oh, reconozcan en las leyes como sí, sí, enfermedad, aquí en México es ley. Sí, ya es una ley en Sí, México. desde 2008. Empezaron en 2017 con esa ley. están a la vanguardia. Aquí Sí. no. Y en Chile ya también tienen unos pocos años que ya están adaptándose porque ya están, o sea, estamos en Latinoamérica más avanzado, o sea, poco avanzado, pero más avanzado que en Europa o en los Estados Y de Unidos. hecho, creo que como son 5 o 6 países en Europa, si mal no recuerdo, Dinamarca es uno de los que ya
El Sí, burnout es reconocido como sí, una enfermedad laboral y el trabajador le dan la licencia para que se recupere. sí, como Dinamarca es uno de los más chiquitos en Europa, pero es uno de los más avanzados en Europa, Sí, señor. porque saben cuidar a su gente. Sí, o sea, y dice siempre, como ella también lo practicó, es que Um, desde los ochentas estaba viendo la exigencia de las empresas es siempre muy alto. Siempre van por la operación, 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 pero el final es siempre a donde va todo, es el dinero, dinero, dinero. Quieren ganar más y ganar más y ganar más y vender más, 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 más al costo del humano. Todavía no lo vean las empresas, el activo más alto que tienen es el humano. Sí, Y tienen, o sea, hay tantos errores, se ponen siempre KPIs tan altos que en muchas empresas ni son alcanzables. Y cuando lo veas, te preocupa, o sea, solo de viendo, te preocupas. También los KPIs en las ventas, o sea, ¿cuál de los vendedores en Latinoamérica no se preocupa para llegar a la meta de las ventas? ¿Y por qué están tan altos? Porque las empresas en la mayoría tienen mermas en otros lados, por eso quieren vender más para tapar los mermas en otros lados, o sea, tienen mal estructura, los procesos están mal, o sea, y simplemente van a decir, en este mes te podemos vender más, ¿eh? O sea, dices, bueno, o sea, no lo vean, o sea, de verdad qué está pasando adentro de las empresas. Por eso también sí, las personas llegan claro. a enfermarse, porque ya no puedes sostenerte tanto tiempo, es imposible. Y ahí va a empezar el ausentismo. Como de la frase, o sea, clásica, ¿cómo te sientes el domingo en la tarde-noche? Ahí se dice Sí, todo. Las empresas no lo preguntan. ¿Cómo se siente mi gente el domingo en la tarde-noche? ¿Cómo se sienten ellos? Como ella también lo dijo, o sea, y tiene mucho chiste, o sea, lo puedes hacer, lo puedes medir todo por el lado financiero en las empresas. Puedes medir absolutamente todo. En los estados financieros sale absolutamente todo de la empresa, pero no miden la salud mental. sí. Ese en las empresas no lo miden. ¿Cómo se siente mi gente? ¿Cómo están? No, y correcto. Fíjense Sí, que ciertamente vivimos dos realidades, porque lo que dice Leti es verdad. Donde sí, empieza el abuso, termina la consideración. Y sí, sí, y ciertamente pues hay muchísimos trabajadores que abusan sí. de la Por, bondad. por eso digo, o sea, qué bueno que estamos en ese negocio, porque hay mucho trabajo, hay muchas empresas que están mal, casi todos. Porque Sí, también lo leí ahorita y me hizo muy interesante. Hay muchas empresas están, por ejemplo, certificado Best Place to Work y a veces son las empresas que más problemas tienen adentro. O sea, yo digo desde mucho tiempo, ese certificado solo es un negocio. No es tanto que realmente lo salva a los trabajadores en la empresa. Van a decir, yo estoy trabajando en una empresa Best Place to Work. No, también tiene muchos problemas adentro. claro. Sí, Y desde su visión, ¿cuáles creen ustedes que serían esas políticas que las empresas, pensando desde el lado de la empresa, pueden implementar para permear un poco, para tratar de mitigar un poco el problema de la salud mental pero no de son los políticas. trabajadores? Pero no Por lo son menos, políticas. Es el no, liderazgo. claro, yo puedo implementar, por ejemplo, no sé, el trabajo híbrido, políticas internas, Sí, por lo pero menos a mí me encantaría, a mí me no, encantaría. pero es el liderazgo, no es más. Es que, por ejemplo, aquí en México tenemos la ley NOM 035, que si no cumples te multan. A las empresas ni importa, o sea, las políticas, o sea, son los que menos importa en la gran mayoría. O sea, puedes poner miles de políticas y los líderes no lo cumplen.
Oye, por cierto, que yo no sabía que la jornada en México, en estos días me escribió una persona por LinkedIn preguntándome cómo era aquí en Venezuela, que era 48 horas. Allá tienen 48 horas semanales, ¿no? No, En México, 40 y nosotros son 44. Yo pensé que era sí, 48. igual. estamos creo igual. Son 48. 48. Ujú. 48. Sí. El ¿Trabajan hasta sábado los es sábados, mediodía. Leti? ¿Mande? El sábado es mediodía. Sí. Pero haz de cuenta que si las sumas y sumas obviamente sumas con todo y el horario de la comida, pero son 48. O sea, la Ley Federal de Trabajo en México lo pone como 48. Las Ok. empresas, las empresas, por ejemplo, como los supermercados, ese tipo de empresas donde trabajan todos los días, todo el año, los empleados solamente tienen un día de descanso. ¿Sí? Sí. Ahí cumplen las 48. Las empresas que No, trabajan mediodía es porque es parte de las prestaciones o parte de los horarios que ellos acostumbraron, pero como ley, son 48. Bueno, ya aquí en bajaron a Venezuela son 40. 44. Aquí ya bajaron a 40, yo creo, a partir del próximo año. Y todavía Sí, no está, no está, como, ¿cómo te diré? Eh, no lo hacen las empresas todavía, ya lo están manejando y se supone que va a ser a partir del próximo año, pero no, la Ley Federal de Trabajo dice 48. ok. Pero regresando a los políticos, Ujú. es que los políticos tal cual así no van a funcionar mientras el liderazgo sigue igual. Falle, ahí estamos de acuerdo. Es que si los líderes de las empresas no tienen ese nivel de conciencia, no va a cambiar nada. Y es donde empieza siempre es desde la cabeza. Sí, Si la correcto, ahí cabeza, estamos de si la acuerdo. cabeza quiere ganar más dinero, quiere más productividad, los líderes en el medio tampoco pueden. Porque en el medio van a tener también un cierto nivel de miedo y la presión desde arriba, porque deben de cumplir, porque si no lo cumplen, probablemente lo van a reemplazar. Yo lo metería como prestación. Haz de cuenta, una empresa que tiene mejores prestaciones es más atractiva, ¿no? Claro, Ok, entonces, hay empresas que te dan las prestaciones de ley, punto. Aquí en México es aguinaldo 15 días, 25% de prima vacacional y los días de vacaciones que la ley te dice que tiene que ser, ¿no? Hasta donde yo me quedé, creo que ya aumentaron, pero hasta donde yo me quedé eran 6, a partir de 6 al primer año y 2 aumentaban en adelante, hasta un tope. Ahorita creo que ya aumentaron, no estoy totalmente segura, pero bueno, pero hay empresas que te dan como prestación otros 5 días de aguinaldo u otros 15 días de aguinaldo, o a lo mejor la prima vacacional ya no es de 25%, ya es de 30%, o a lo mejor te dan vales de despensa, o a lo mejor ese tipo de cosas, ¿no? Yo pondría claro. la atención psicológica como prestación. Ahí no tanto como política. Pero ¿Mande? ya también hay empresas ya se están contratando psicólogos y manejan atención psicológica, o sea, de salud. Pero en todos vamos no funciona. Como prestación, Pero, pero ahí ya no tienen pretexto los trabajadores de que no se les atiende. Ya el trabajador que no se va a atender con el psicólogo que ya es de la empresa, pues ya dices, a ver, ok, o sea, no, la pero, empresa puede tener más argumentos para la No, productividad. no, ¿sabes por qué no? Ujú. Porque lo puedes poner por un lado el psicólogo, ¿sí? Los trabajadores pueden acudir al psicólogo adentro de la empresa para que se hablan sobre la presión y no sé qué, y todo del burnout, a dónde van a llegar, mientras en la empresa sigue la misma presión para que sigues practicando con el psicólogo sobre tus problemas. En todas formas, del otro lado, la presión sigue la misma. Bueno, porque se sí, supone que cuando estás en tratamiento con un psicólogo, obviamente baja todo lo que traes en la cabeza.
toda la presión, Pero la independientemente presión de de la que empresa sigue, quieren no, resultados. no importa, pero mitigas. No. Sí, porque es que es el tema de cómo tú vas a tomar la presión. En ese sentido, yo entiendo lo que está diciendo Leti. O sea, porque tú vas al psicólogo y tú conversas con él y la presión va a seguir siendo la misma. Sí. Pero cómo yo recibo y cómo yo estoy preparado para mitigar eso, obviamente voy a estar mejor preparada. Pero fíjense algo, en la empresa hay un psicólogo. Yo apoyaría lo que tú dices, como prestación, a pesar de que hay un psicólogo adentro, que la empresa le paga para ser psicólogo, que vayan psicólogos externos, porque entonces se presenta el tema ético. Sí, está el psicólogo sí. de la empresa que escucha a todo el mundo y de repente entonces los problemas de un trabajador o de otro trabajador se convierten en el dominio público. Sí, o sea, es como una prestación. Ponemos al psicólogo de la empresa, como en las empresas manufactureras, que hay un médico, ¿no? El médico que atiende o que da los primeros auxilios a un accidente de trabajo, por ejemplo, ¿no? Está el médico y te atiendes. Por ejemplo, yo trabajé hace muchos años en una empresa manufacturera que ya estaba tan grande que tenía el médico, tenía enfermeras y no sé cuánto. Cuando nos sentíamos estresadas, porque mi jefe en especial era muy estresante, íbamos y ya sabía y nos daba la pastillita para relajarte los músculos y ya, ¿no? Pero teníamos esa prestación y podíamos utilizar esa prestación. Dice James, ok, la presión sigue, ok, perfecto, pero ya le quitaste como a la olla de presión, ya le quitaste, le levantaste la valvulita para que saliera el vapor, ¿no? Es como cuando te atiendes, estás en un problema fuerte personal, vas y te atiendes con el psicólogo, baja, empiezas a tener claridad de lo que ves, aunque el problema sigue y a lo mejor el problema lo resuelves con un poquito más de claridad porque ya estás atendiéndole, ya le bajaste a la presión. Señoritas están mal. Sí, claro. Estamos mal. Déjame decir por qué. Okay. Es muy sencillo. Brincamos un poco a los médicos. ¿Sí? Tienes una enfermedad. Sí, los médicos te dan una medicina para que te van a nivelar a esta enfermedad. No se cura. Sí, para tratar el síntoma. Sí, exactamente. Pero es lo mismo ahorita en las empresas. Ya sabes, tienes una enfermedad y lo vas a poner un psicólogo adentro. Lo vas a nivelarlo. En el lado realmente lo atacas la enfermedad y vas a curar la enfermedad que tienes en tu empresa. Esta es la única solución que hay. Y no poner un psicólogo como todavía, bueno, aparte de tu nómina, todavía te vamos a prestar un psicólogo. En ese momento me van a decir, me quieren contratarlo. Es el primer punto no entrar en este negocio. En esa parte tienes razón, James, pero hay otras situaciones que rebasan a una persona que no necesariamente, digamos, tengan que ver con el liderazgo o tengan que ver con la empresa. Te digo por lo menos lo que ocurre en la realidad de mi país, que uno se puede dejar abrumar por una cantidad de cosas que te llenan y te drenan todos los días, porque todos los días es una lucha para uno resolver, y de repente el apoyo psicológico, la ayuda psicológica te puede ayudar, y yo lo veo desde ese punto de vista. O sea, el problema sigue estando allí, solo que yo ahora lo veo como desde una perspectiva diferente y busco la manera de generar mis propias soluciones internas. Tienes razón en lo que estás diciendo del liderazgo, sí, eso no te la voy a quitar la razón, pero el apoyo psicológico te sirve como soporte o contención para otras situaciones. Bueno, pero el apoyo psicológico debe de ser el líder ahí empezando para que no se pasa. Claro, el líder debe de detectarlo, cómo están. Claro, pero el líder no te puede ayudar. O sea, claro el líder no es. Claro. A ver, te puede ayudar en el sentido de, ya te vi, ¿no? Ya te vi que necesitas. Pero no todos los líderes tienen la capacidad
digamos, la académica de ayudar en un Ah, problema no, por eso hay que psicológico. hacer algo. Yo no digo Ah, que tienen, claro. pero sí deben de hacer algo para que detectar, porque el problema ahí es el líder. Sí, sí, pero el psicólogo les ayuda a sacar tantito de lo que hay y empezar quizás a lo mejor con el líder a bajarle del otro lado, porque No, no estoy de acuerdo. son dos lados. Exacto. Y si el líder tiene ciertas habilidades, digamos, es coach, de repente, bueno, él puede ayudar y trabajar la situación con el trabajador, pero si no lo es, James, el soporte psicológico está allí. Ah, no, sí, claro, pero deben de actuar en la empresa para que ya Ahí no estoy vas de a requerir acuerdo. al psicólogo, o sea, si no, no. O sea, estás mal, estás Fíjate, mal. Y lo pones fíjate, la, por y lo, ejemplo, lo pones la pastilla, la medicina, la blanca, la azul y la verde. Y depende del claro, problema, toma esto o toma esto, porque el estrés sigue igual. sí, O correcto. sea, está mal, está mal, está mal. Así llegan a los 57% de España. Es que tiene que ser las dos. Tendría que ser las dos. Tanto educar al líder para ser líder como la parte psicológica. Sí, También, obviamente, las personas cuando ya llegan a un burnout es porque ya están en su tope de soporte emocional. Todo lo que soportan emocionalmente ya está en el límite. Ah, Sí baja bueno. la presión con el líder. Y ahorita qué van a decir las empresas? Bueno, entonces vamos a esperar hasta que toda mi gente llegue al burnout. Te hace algo desde antes para que no lleguen ahí. porque No, es sí, hacerlo para que no lleguen. O es lo que digo. Sí, pero también como dice Naivi, el soporte psicológico o el soporte de un coach o el soporte de un profesional de la salud emocional o mental. Ah, sí, claro, por de eso hay hecho, mucho, de pero hecho, las fíjense empresas no lo usan. que estaba leyendo que incluso hay expertos que dicen que hoy en día, así como hay un psicólogo dentro de algunas empresas, porque no todas cuentan con ese departamento donde esté de higiene ocupacional y que esté un especialista, debería haber un coach, porque si los líderes no están formados en coaching y no tienen esas habilidades y esas herramientas para acompañar los procesos de su gente, porque no los entienden, ellos mismos no se han descubierto, todas las empresas deberían tener un coach que sea el encargado de trabajar ese tipo de situaciones. Creo que en Sí, ese sentido, pues nos falta bastante avanzar porque hay empresas que, o sea, piensan en producir, qué me das, qué gano, pero realmente no invierten en lo que tienen que invertir para garantizar la salud mental de los trabajadores. Fíjense, por ejemplo, Sí. estaba leyendo mientras James hablaba que eh, flexibilizar la jornada laboral. Hay empresas que se niegan a eso, particularmente aquí en Venezuela son muy pocas las empresas, algunas que son transnacionales, que trabajan con esos esquemas híbridos, pues, que de repente un día a la semana las personas pueden trabajar remoto. Tiene mucho que ver, pues, con lo que Leti dijo del abuso y de la responsabilidad, pero, oye, valdría la pena probar porque de verdad la gente se agota muchísimo. Por ejemplo, yo aquí, lo digo por mi experiencia, yo trabajo, no sé si ya les había contado, yo vivo en una ciudad pequeña que se llama Cagua y trabajo en Maracay y yo recorro todos los días 25 kilómetros para llegar a mi trabajo. Cuando me toca venir al mediodía son 25 más para acá, luego 25 para allá en la tarde, son 100 kilómetros que yo recorro al día. Debería tener derecho a la desconexión digital y tampoco lo tengo porque quizás por la naturaleza de mi trabajo la electricidad pues no para 24/7 y uno tiene que estar pendiente del teléfono. Pero oye, a mí me encantaría que yo un día me pueda quedar en mi casa y trabajar desde aquí porque igual lo hago después de la jornada y nunca nada se ha parado, nunca nada se ha dejado de hacer. Entonces las empresas en ese sentido yo considero que deberían actualizarse un poco. Yo tengo trabajadores que viven súper lejos, más lejos que yo, y Bueno, todos los días, hay estudios
que salieron a la luz, yo creo del año pasado, que dice la gran mayoría hicieron estudios de 3 días laborales en empresas, o sea, hicieron pruebas de verdad. Fueron estudios, me impresionó el resultado. Por eso dice, wow. Trabajaron solo 3 días las personas y en los 3 días eran más efectivos de en 5. O sea, sí, esos estudios siempre lo hacen en los Estados Unidos. Esos estudios son las empresas de prueba. Pero sí, claro. O sea, porque con los 4 días también hicieron muchos estudios. O sea, hay muchas empresas que dicen que sí, que no. O sea, de trabajar a distancia, sí y no. Siempre deben de verlo cuáles puestos permiten. Estoy totalmente de acuerdo. En una empresa manufacturera es muy complicado trabajar en la manera híbrida. Es muy complicado porque ya tienes muchas máquinas, eres manufacturera, entonces, pero en una empresa, por ejemplo, en una empresa desarrolladora de software, o sea, nadie puede estar o nadie debe de estar en la oficina. No hay necesidad. A veces una vez a la semana para que todo el equipo esté junto presencial y puede discutir unos casos o unas soluciones que requieren verlo directamente en la mesa. Pero hay muchos puestos hasta ni hay necesidad, como en DF. Aquí en Mexico City hay muchas personas que tienen entre 2 a 3 horas solo de ir de la casa hasta la empresa, ni hablamos de regreso. Ayer hablamos, no el martes, hablamos con un nuevo socio de nosotros que dijo, él trabajaba hasta las 6 de la tarde y él quedó hasta las 10 de la noche o hasta las 9 de la noche, salió hasta de la empresa, queda 3 horas más, porque con estas 3 horas más llegó a la casa a las 10 de la noche. Si salió a las 6 de la tarde, llegó a las 10 de la noche. Entonces, para salir al día siguiente. Estaba 4 horas en el tráfico. Saliendo a las 6, saliendo a las 9, ya no había tráfico, había fluido, llegó a las 10. Entonces dices, hay muchos escenarios en muchos puestos y en muchas ciudades. Las empresas deben de pensar mejor, porque el estrés sale en ese momento, sale antes que tú sales de la casa. Ahí empieza, o sea, el estrés sale desde el día anterior, porque sabes, mañana otra vez el tráfico y no sé qué. Entonces hay muchas empresas ahorita con tanta tecnología deben de pensar qué puesto requiere estar en la oficina, qué no. Estoy de acuerdo, hay unas reuniones o mínimo un día se deben de estar en la oficina para que lo vean, pueden discutir casos o hacen su reunión de avances o no, lo que sea. Pero el resto, dices, hay muchos puestos que ni se requieren estar. Sí, es que todo va a depender también de la naturaleza del cargo. Fíjate que, por ejemplo, antes en la empresa convocaban una reunión y había que ir a Caracas, 300 kilómetros para reunirse 3 horas. Ahora no, ahora todo lo hacen a través de videoconferencias, por salas de Zoom. Y cómo se han ido adecuando al uso de la tecnología para simplificar eso, pienso que las empresas deben ir también revisando, oye, qué cargos yo puedo, aunque sea, flexibilizar. No te estoy diciendo que les den trabajo remoto, sino simplemente flexibilizar la jornada y permitirles que un día a la semana puedan hacer las labores desde casa. Y te digo que se puede, porque, por ejemplo, aquí en el país, recientemente en Semana Santa, cuando empezó los rayos perpendiculares del sol, que había que ahorrar energía, mandaron a todos los empleados públicos, para su casa. Una semana completa. Semana Santa son, creo que 2 días nada más, y dieron lunes, martes, miércoles, jueves y viernes santo. Y no es que cerraron las Santa Marías y nadie trabajó.
por lo menos en mi área de trabajo, que es almacén, el trabajo se siguió haciendo. Hay mucha gente, nosotros manejamos el grupo de WhatsApp, que se hacen algunas cosas en tiempo real y hacían sus reportes desde la casa. Y la gestión se mantuvo toda la semana. Y la gente llegó súper relajada porque logró descansar, porque ese descanso, al menos en esta realidad que nosotros estamos viviendo, es necesario. A mí nada más manejar para allá y venirme para acá todos los días, a mí me agota demasiado. U otro tipo también de adecuaciones las empresas. Yo les comentaba, no sé si a ustedes o a alguien más en otra reunión de Zoom, de una empresa en la que yo trabajaba en el 86, 85, 86, en la que todos los viernes suspendíamos labores a la 1. Sí. Sí, ¿no? Y nos quedábamos a comer y al pastel. Y toda la gente, no me acuerdo si eran todos los viernes o era un viernes al mes. El punto es que la gente estábamos felices y trabajábamos en la empresa felices, solamente Exacto. por eso. ¿Sí? Claro que después pues todos éramos bien fiesteros, ¿no? Y festejábamos, decían que hasta que la mosca pasara volando o no pasara volando, festejábamos. Pero tenía que ver mucho ese ambiente de trabajo que se generó en esa empresa, sí. Sí, Entonces, claro. hay muchas cosas con las que las empresas pueden apoyar a los empleados y James tiene razón en la que el liderazgo tiene todo que ver. No, y fíjate que sí tiene razón porque dentro de lo que les estaba diciendo hace rato, aquí la segunda dice capacitación del líder, entrenar a los gerentes, supervisores para que sepan escuchar activamente, o sea, es lo que James nos está diciendo a nosotros, que identifiquen las señales de angustia para que eliminen el estigma. Tienes razón, crear protocolos contra el acoso, porque a veces también eso inclusive puede afectar dentro de la misma área de trabajo, una persona se siente acosada por otra. Y eso yo lo viví en mi equipo de trabajo con una persona que ya gracias a Dios no está, que me estaba volviendo loca a otra. O sea, la persona hasta iba a renunciar porque era un acoso, pero terrible, solo por deporte. Entonces tuve que crear, no le llamé protocolo de acoso, pero unas normas de convivencia y unas cantidades de cosas como para tratar de mitigar eso, y la solución fue sacarla al final, fue sacarla. Pero bueno, sí tiene razón. El punto aquí es que las empresas requieren darse cuenta de este punto y darle la importancia que este tema requiere. Porque volvemos a lo mismo, no todas las empresas le dan la importancia que este tema requiere. Y desafortunadamente, entre más pasa el tiempo, las personas nos estresamos más. La vida es mucho más rápida, la vida es mucho más estresante afuera y adentro de las empresas. Entonces sí, no podemos comparar ese año que yo les platico, ¿no? Que estamos hablando del 85, el 86, con el 2026. Estamos hablando de 40 años después. No era el mismo estrés. Aunque había estrés, no era el mismo estrés. Sí, entonces. Pero sí se puede emular, Leti, lo que se hacía hace 40 años y yo les he contado, por ejemplo, con mi equipo de trabajo, no lo hacemos todos los viernes por temas obviamente económicos, pero sí hay un viernes al mes cuando cobramos uno de los bonos que es mayor, donde hacemos, aquí le llaman hacer vaca, una contribución y hacemos perros calientes en la oficina y comemos todos juntos. Tienen su televisor y yo les dejo que vean su televisión al mediodía y eso por lo menos nos relaja un poco más de tanto estrés. Y fíjate, aquí lo hacen ustedes, lo haces tú como líder, lo organizas, pero en esa empresa, la empresa pagaba todo. Excelente. Y la empresa decía, se acaba la jornada hoy, vámonos al pastel. Y el que no llegaba puntual, a ver, ¿por qué no te veniste? Sí, o sea, los mismos líderes nos decían, requieres estar puntual porque esto también es importante, que estés aquí.
Y sí había por eso también había como una especie de jalón de orejas, digo, no nos jalaban las orejas como tal, pero sí nos llamaban la atención porque no estuvimos en el día de la convivencia. Al final Claro. casi nadie se rajaba, pero sí había quienes por trabajo, la gente de contabilidad, por ejemplo, que era a veces en cierre de mes, que se quedaba más tiempo trabajando y no llegaba. Ah, bueno, pero sí era como una norma para nosotros ahí. De desconexión. Llegó el viernes al mediodía, desconectémonos y venga, me hiciste recordar de un reel que anda por ahí, es un reel que se hizo viral recientemente, donde el jefe va tocando la puerta de las oficinas y que la junta de los viernes, y los va buscando a todos y los mete en la sala de conferencias, y cuando se meten en la sala de conferencias, entonces tienen platicos con pasapalos y no sé si es alcohol o qué, pero copas, y todos los trabajadores iban contentísimos a la reunión porque se iban a relajar. Bueno, pero ¿qué cambió desde antes? Hay, hay varios diferenciadores. Desde antes, como dijo Leti, de 85 hasta ahorita. Porque el liderazgo desde de antes, en los 85, fue mucho peor que ahorita. Con la diferencia que la generación de antes que estuvimos trabajando ahí en los 85, fuimos mucho más aguantadores. No reclamamos, todo era en silencio. Y cuando yo me recuerdo, o sea, nadie faltó en el trabajo, ni un día. Sí. Nunca, o sea, cuando faltó alguien, estaba mal, muy enfermo. Cuando faltó alguien. En la relación ahorita, en la mayoría ahorita, ¿cuál es el problema? Hay muchas empresas que siguen con el mismo nivel de liderazgo, pero hay otras generaciones. Ahí está el conflicto. Ya no es por decir no aguantan, es que ya no quieren aguantar. Y ahí empiezan muchos conflictos. Hay muchos también, sí, claro, o sea, como las empresas quieren sacar todo el jugo con la misma cantidad de personal, ya no quieren más trabajo, pero con la misma cantidad de personal. Entonces, el estrés, más trabajo, el estrés aumenta porque es la Claro. misma cantidad y no están cuidando ahí. O sea, está mal en procesos, está mal en estructura, está mal en liderazgo, o sea, está mal en tantos sectores diferentes. Dices, hay que despertar a las empresas porque sí, o sea, yo creo 90% de todas las empresas del mundo requieren ayuda sí o sí. Ahí Sí, estábamos hablando también, James, de la parte que yo decía hace ratito, ¿no? Con respecto a la conciencia y al no abuso de los trabajadores, ¿no? Sí, sí, ahorita son más delicados, por eso se llamó a lo mejor la siguiente generación de nosotros, o no sé cuántas después de nosotros, la generación de cristal, ¿no? La verdad es que yo no estoy actualizada quiénes somos quién, pero la generación de cristal por eso se le llamó así, porque sí. se rompían muy fácil. Pero bueno, chicos, ya saben que yo soy la que corto la Ah, inspiración cada semana. Estamos ya por cerrar. Me encantaría que cada uno dijéramos, pues nuestro punto de cierre, como siempre. No sé si quieres empezar, Naivi. sí, bueno, para cerrar, lo que les diría es que la importancia de tener un entorno de trabajo positivo, y ahí definitivamente sí el liderazgo tiene mucho que ver. Y fíjense, quiero compartir con ustedes algo que conseguí aquí que me pareció bien interesante sobre recursos de apoyo para cuidar la salud mental de los trabajadores. Crear programas de asistencia al empleado, PAE, donde se brinde asesoramiento psicológico, que era lo que estábamos hablando hace rato, profesional y confidencial. O sea, que exista de verdad un comportamiento ético para que el trabajador se sienta en confianza de ir a contarle un problema al psicólogo de la empresa. Yo no me siento en confianza de ir a contar mi problema al psicólogo de la empresa porque al día siguiente se entera todo el mundo. Y la evaluación de los riesgos psicosociales. Recomiendan realizar encuestas anónimas periódicas para medir la carga de trabajo y ajustar los procesos, que era lo que estaba diciendo James hace rato. A veces el ausentismo, ay, hoy no vino fulanito, no vino la otra, nada más hay 3 y son 10.
Entonces esos 3 se cargan del trabajo de lo que tienen que hacer los otros 7 y uno comete el error de que a mí lo que me interesa es que me entreguen los resultados y no estás viendo que eso también afecta. Entonces, los líderes tienen que formarse para que aprendan a detectar si su gente realmente está agotada. Gracias. Ok. La salud mental no se destruye en un solo día. Se desgasta en pequeños silencios repetidos, que es el problema que tienen muchas empresas, en emociones tragadas, en límites ignorados, en vidas vividas únicamente para rendir. Y quizá el verdadero liderazgo comienza cuando dejamos de preguntarnos cuánto más podemos soportar y empezamos a preguntarnos qué necesitamos para vivir mejor. Este es que deben de preguntarse las empresas. Sí. Y bueno, yo cierro con un pequeño resumen de lo que dijeron Naivi y James. Tienen toda la razón, los líderes requieren estar capacitados, los líderes requieren ser mejores líderes, pero también los trabajadores, los colaboradores también requieren tener más conciencia de todo esto. Lo que decía James hace ratito, nuestra generación era más aguantadora y no porque nos aguantáramos, sino porque nos enseñaron a que los problemas no son tan grandes como muchas veces ahorita las nuevas generaciones lo están viendo. Nos enseñaron a resolver nuestros propios problemas sin necesidad de llevarlos aquí o allá. Entonces, requerimos tener conciencia de un lado, como requerimos tener conciencia del otro. Y requerimos estar capacitados de un lado, como estar capacitados del otro. Así que a nuestros queridos oyentes o nuestros queridos fans, la gente que nos lea, de verdad, la conciencia, yo creo que es parte de lo primero que requerimos tener claro en nuestras vidas. Y estamos hablando de la conciencia en general, no solamente en el trabajo, porque si tú eres consciente afuera, eres consciente adentro. Y si tú eres consciente adentro, eres consciente afuera. Y la conciencia que genera el querer estar bien y que tu gente esté bien, yo creo que es la que te va a llevar a de verdad invertir en una capacitación, invertir en una transformación, invertir en un mejor liderazgo. Así que, pues muchas gracias por vernos, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por compartirnos y muchas gracias por darnos like. Y recuerden, estamos publicándolo cada semana en Spotify y en YouTube. Así que denle like y suscríbanse. Suscríbanse. Gracias. Adiós. Buenas Bye. tardes. Chao. Bye. Hasta la próxima. Bye. Yeah. Here we go. Play.